Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos de matemáticas básicas hechos con base en las notas de dicha escuela. Puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Primero, función logarítmica. Sea A mayor que cero, A distinto de uno. En las lecciones anteriores estudiamos la gráfica de la función exponencial f de x igual a la x cuando a es mayor que uno y también cuando cero menor que a menor que uno. Véase la siguiente figura. Esta gráfica de la izquierda es una función exponencial y también la de la derecha corresponde al gráfico de otra función exponencial. La función exponencial a la x solo se define para a mayor que cero. En la gráfica de la izquierda corresponde cuando a es mayor que uno y la de la derecha corresponde cuando a está entre cero y uno. En ambos casos, por la prueba de la recta horizontal, la función exponencial f de x igual a la x es una función 1 a 1 y por lo tanto existe una inversa f a la menos 1. Recordemos el criterio de la recta horizontal. Una gráfica corresponde a una función si ninguna recta horizontal corta la gráfica en más de un punto, como ocurre tanto en la gráfica de la izquierda como en la gráfica de la derecha. La función f a la menos 1, que llamaremos función logarítmica con base a, y la denotaremos por logaritmo base a. Más precisamente, la función logarítmica con base a, denotada por logaritmo base a, está definida por logaritmo en base a de x es igual a y, si solo si a a la y es igual a x, para x mayor que cero y y en los reales. Detengámonos un poquito en la definición. Aquí dice que el logaritmo de un número x en base a es y, el logaritmo es y. Recordemos de aquí en adelante que el logaritmo es el exponente. Entonces esto quiere decir que y, que es el logaritmo, es el exponente, que hay que ponerle a para obtener el número x. Es decir, si a lo elevamos a la y, da x, que es el resultado de la derecha. Recordemos entonces, logaritmo en base a de x es el exponente y al que se debe elevar la base a para que nos dé x. En otras palabras, si este logaritmo de x en base a lo llamo y, es porque a elevado a la y me da x. Recordemos mucho eso, logaritmo es el exponente. Ejemplo 1, usando la definición, vemos que el logaritmo de 100 en base a 10 es 2, ya que 2 es el exponente que le debo colocar a 10 para que me dé 100. 10 a la 2 es 100. Logaritmo de 8 en base a 2 es 3, porque el logaritmo es el exponente, es decir, 3 es el exponente que le debo poner al 2 para que me le dé 8. 2 a la 3 da 8. Logaritmo en base a 3 de 1 noveno es menos 2. Logaritmo es menos 2, logaritmo es el exponente es menos 2. Menos 2 es el exponente que debo colocar a 3 para que me dé un noveno, porque 3 a la menos 2 es igual a un noveno. Logaritmo en base 36 de 6 es un medio. Logaritmo es el exponente, o sea que el exponente es un medio. 36 a la un medio da 6. En efecto, 36 a la un medio es raíz de 36, que es 6. 1 a 1, propiedades de los logaritmos. Si a es mayor que 0 y a distinto de 1 primero, logaritmo en base a de 1 es 0. Porque ¿qué exponente le ponemos a 0 para que nos dé 1? 0. A la 0 es 1. Segundo, logaritmo en base a de a es 1. Porque ¿cuál exponente le debo colocar a esta a de la base para que me dé el número a? 1. Porque a a la 1 da a. Tercero, logaritmo en base a de a la x es x. Pues el exponente que le debo colocar a la base a para obtener a la x es x. A la x es a la x.
Numeral 4. A elevado al logaritmo en base a de x es igual a x para todo x mayor que cero, porque el logaritmo en base a de x es el exponente al cual se debe elevar a para obtener x. En otras palabras, mejor, porque a y logaritmo en base a son funciones inversas. Si tomo x y le aplico la función logaritmo de a y luego a lo elevo a ese resultado, en la última acción deshice lo que hice en la primera. Es decir, al elevar a la logaritmo en base a, esto es como si no hiciera nada y da x. Las propiedades 3 y 4 resultan también de aplicar las propiedades de una función f y su inversa f inversa. En efecto, si f de x es igual a la x y f inversa de x es logaritmo en base a de x, para a mayor que 0, que es donde se puede calcular la función exponencial, y a distinto de 1 tenemos f menos 1 compuesto de f de x es f menos 1 de f de x por definición. Y ahora, efectuando la más interna que es f de x, es a la x. Nos queda f menos 1 de a la x. Pero f menos 1 es logaritmo en base a de x. Entonces, cambiando en esta expresión x por a la x, nos queda f menos 1 de a la x es logaritmo en base a de a la x. Y esto es igual a x para todos los reales, porque sabemos que f menos 1 compuesto f de x es x. Por otro lado, f compuesto f menos 1 de x es f de f menos 1 de x. F menos 1 de x es logaritmo en base a de x. Y para hallar f logaritmo de x en base a, debemos reemplazar logaritmo en base a en esta expresión para la función. Entonces, reemplazando ambos lados, x por logaritmo de x en base a, nos queda f logaritmo en base a de x es igual a elevado a la logaritmo en base a de x. Pero f compuesto de f menos 1 de x es x. Esto es igual a x para todo x mayor que 0, quedando entonces que logaritmo en base a de a la x es x y a la logaritmo en base a de x es x. Es como si pudiésemos cancelar logaritmo en base a con a y aquí a con logaritmo en base a por ser funciones inversas. Ejemplo 2. Claramente logaritmo en base 3 de 1 es 0, porque ¿qué exponente le pongo a 3 para que me dé 1? El 0. 3 a la 0 da 1. Logaritmo en base 2 de 2 da 1, porque ¿qué exponente coloco a 2 para obtener este 2 de arriba? El 1. 2 a la 1 da 2. Logaritmo en base 7 de 7 a la menos 2 es menos 2, porque el logaritmo es el exponente y estoy diciendo que es menos 2. Entonces el exponente es menos 2, que se debe colocar el 7 de abajo para que dé 7 a la menos 2, es claro. Y 5 a la logaritmo en base a 5 raíz de 3, ya habíamos visto que es 5 a la y logaritmo en base 5 son funciones inversas. Esto se puede como cancelar de raíz de 3, porque logaritmo en base 5 de raíz de 3 es el exponente al que debemos elevar 5 para obtener raíz de 3. 1.2. Gráfica de la función logarítmica. Como la función logarítmica con base a es la inversa de f de x igual a la x y la función exponencial se define para a mayor que 0 únicamente y a distinto de 1, entonces, recordando que el dominio de la inversa es el rango de la original y el rango de la inversa es el dominio de la función original, tenemos el dominio del logaritmo es el rango de su inversa que es a la x y el rango de f es la proyección de la curva verde que es a la x en el eje y, proyectando horizontalmente y nos queda el intervalo abierto en 0 y hasta más infinito. Ahora, el rango del logaritmo en base a es el dominio de su inversa, que es a la x, o sea, f. Y el dominio de f, o sea, el dominio de a la x, que es la verde, es la proyección vertical
de la curva verde en el eje X, nos da todos los reales. Además, la gráfica del logaritmo se obtiene reflejando la gráfica de su inversa, que es f de x a la x con respecto a la recta y igual a x. En la siguiente figura se muestra la gráfica de y igual a f inversa de x, o sea, logaritmo en base a de x, en el caso a mayor que 1. Para a mayor que 1, esta verde es la forma de a la x, recordemos que pasa por 1 y se acerca asintóticamente al eje x por el lado izquierdo. Y ahora graficamos la recta roja, que es y igual a x. La imagen especular de la curva verde en la recta roja es la inversa de a la x, o sea, logaritmo en base a de x, que es la curva morada. El gráfico de logaritmo en base a de x, entonces, corta el eje x en 1, es creciente y el eje y es asíntota vertical del logaritmo en base a de x.